buenas tardes a todos. Gracias por participar en este foro el día de hoy. Estamos con Alejandro Sarria de Conexo Digital y Carlos Dreyfus de eh, nuestra empresa en República Checa, Vetri Digital. Básicamente hoy vamos a hablar de marketing digital. Es una tendencia nueva donde los consumidores y los productores están más conectados, están buscando herramientas diferentes y también ellos están utilizando unas estrategias nuevas para atraer y tener nuevos ingresos. ¿Por qué? Porque las estrategias anteriores de mercadeo, donde se tenía pautas publicitarias en vallas, donde se tenían pautas publicitarias en radio y televisión, aunque no han desaparecido del todo, no están focalizadas directamente en las necesidades del cliente. Las estrategias que se buscan ahora es tener un nicho de mercado y hacer que los productos de cada uno de ustedes como productores sean distribuidos y asociados al público que le interesa realmente, al público que está pendiente de sus actividades. Voy a iniciar presentando a Alejandro. Alejandro es máster en Dirección de Marketing Digital y Comunicación Digital de la Escuela de Negocios ESDEM Business School. Escuelas de Negocios Española, es Google Professional Certified, es especialista en gerencia de proyectos informáticos e ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como gerente general de Conexo Digital, una startup colombiana enfocada en la capacitación de marketing digital con clientes en más de 13 países. Es ex consultor senior de la agencia de medios Millennium, tiene 11 años de experiencia en marketing digital y ha participado e implementado campañas de estrategias de marketing digital para diferentes compañías a nivel nacional e internacional como Google Colombia, Porvenir, SAS Business Intelligence, entre otras. Es docente y conferencista en diplomados en las universidades como Javeriana, Universidad Tecnológica de Bolívar y Cámaras de Comercio. Carlos Dreyfus ha trabajado en Digital Marketing por 10 años en varias industrias. Su concentración en los últimos 3 años ha sido en e-commerce y estrategias alternativas usando nuevos modelos de negocio. Estudió en la Universidad de North Florida, tiene un máster de la Universidad de Varsovia y North Florida. Actualmente está basado en República Checa y también quiero agradecer su esfuerzo porque son las 11 de la noche, hora local. Entonces, vamos a empezar con las preguntas a nuestros conferencistas y quiero arrancar primero con Alejandro. Eh, Cuéntanos qué hace Conexo Digital en el campo del marketing digital. Bueno, Cayo, primero agradecerte por la oportunidad del espacio, de estar acá reunidos con Carlos. Realmente, pues, también agradecerle aquí, le mandamos una cervecita a Carlos de cariño de 11 de la noche, de estar trabajando un viernes o estar compartiendo. Básicamente, Cayo, Conexo Digital es una startup que nace un poco de la necesidad de curar toda la información que hay en Internet, ¿no? Digamos que para todas las personas o para nadie es un secreto que hoy en día el tiempo es lo más valioso y Internet va a 5.000 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, va muy rápido, cada vez hay más herramientas, plataformas, metodologías, las mismas herramientas cambian todo el tiempo y nosotros encontramos una oportunidad ahí donde lo que nosotros hacemos es recopilar toda la información que hay en Internet, colocarla en un contexto, ejemplificarla y enseñarla a nuestros estudiantes. Entonces ha sido muy interesante porque nos volvemos como un filtro, ¿no? De todo lo que hay en Internet, lo que hacemos es como, venga, esto es lo que realmente sirve, implemente esto en su negocio y va a ver los resultados. Entonces ahí ha estado como la oportunidad de nosotros como compañía y como que cada día entendemos más esa misión y bueno, nos ha ido bastante bien y trabajamos con diferentes clientes en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que es interesante porque el tema del marketing digital requiere mucha educación, requiere que las personas comprendan cuáles son sus públicos objetivos y cuáles son sus necesidades, porque nosotros no podemos disparar un producto al aire. Tal vez el- la campaña que se hizo en algún momento estaba muy bien planeada, estaba muy bien orquestada, pero le llegó a las personas no indicadas. De pronto a las personas que dicen, ah, chévere este producto, pero
no es lo que me interesa. Vamos con Carlos. Carlos, cuéntanos qué hace Vetri Global y cómo están manejando el tema del marketing digital. Cayo, gracias por tenernos aquí, por tenerme aquí. Son las 11 de la noche, eso sí, pero es un placer siempre. Al final del día, gracias por tener el foro, y gracias por invitarme aquí a poder hablar sobre Vetri y sobre otros proyectos que tengo. Vetri en sí es una fundación. Nosotros somos un non-profit, es decir, que nosotros no tomamos ganancias sobre nada, lo que hacemos. Y la idea es poder conectar el que hace el marketing al usuario final. Es decir, cualquier empresa que quiera comunicar su mensaje para comprar el producto, para distribuir su mensaje de publicitario para que compren offline o para que, por ejemplo, ideas políticas, para transmitir la parte política, es que un usuario o la empresa, el marketer, puede pagar para poder hacer publicidad y el usuario al final del día recibe esas ganancias de que hace la publicidad. Es un poquito diferente, que es, normalmente es que el marketer paga a una plataforma, la plataforma distribuye la información y la plataforma es que recibe los fondos sobre la publicidad. Entonces, nosotros, en la parte digital, cuando la pregunta es ¿qué hacemos digital? Es cambiar la estrategia y cambiar el modo de negocio que ha estado por los últimos 30 años y tratar de cambiar esa dinámica un poquito para que sea más para que el usuario gane con la parte de publicidad. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que es importante eso porque me gusta la idea que sea un non-profit organization, que sea una organización sin ánimo de lucro. Y también me gustaría que nos contaras cuál es la otra iniciativa que tienes, porque nos comentaste algo cuando empezabas a hablar, pero nos hablaste solo de Vetri. También tengo una empresa, que es la empresa ya la mía, que es Vida Player, que es una empresa de videojuegos que se trata de vender videojuegos de PlayStation, Xbox, Steam y multiplataformas, que son todas digitales y en toda Latinoamérica y en España. Y otro enfocamos más en e-commerce, que es digital e-commerce. Pero es diferentes mundos en esto, porque un mundo es for profit, que es la parte de Vida Player, y el otro mundo es cómo destruir o cambiar la mentalidad que usa Vida Player. Entonces es como un clash que tenemos al mismo tiempo entre lo que yo hago personalmente con mi empresa y lo que hago con la fundación. Esa industria de videojuegos es increíble. Sí, Y el COVID ha ayudado mucho a la industria de videojuegos, porque nadie tiene nada más que hacer, solo jugar videojuegos o comer. sí, mira, nosotros Netflix. después de muchos años llegué con un PS4, no alcanzamos a comprar un PS5 todavía porque ya el tiempo no nos dio. Llegué con un PS4 a la casa y es espectacular. Yo creo que es muy interesante. Y a mí me parece muy chévere lo que hacía Vida Player, que era ese tema de distribución digital de los códigos para los juegos, antes que empezara el tema de las tarjeticas que se venden en los supermercados y lo que vendían en Costco y todo. Vida Player ya estaba vendiendo códigos online. ¿Verdad? Los códigos que nosotros vemos acá en Colombia, ¿en dónde? En Alcosto o en Macro o en otro de estos sitios, ustedes los estaban vendiendo hace mucho tiempo. Te quería preguntar una cosa. ¿Puedo poner los enlaces de Vetri en el chat para que la gente conozca Claro, claro que sí. conozca los estos? Ok, en el proceso de la charla vamos hablando de esto un poco. Quiero preguntarle ahora a Alejandro, ¿cuál es la necesidad principal de los clientes que atiendes en este momento? Bueno, Cayo, yo creo que hay muchas necesidades, pero la principal, la que siempre por donde arrancamos es, oiga, necesito llevar mi negocio digital. Sí, yo creo que ha habido con la pandemia y pues creo que hubo una aceleración, ¿cierto?, de todo el ecosistema digital, porque ya las personas venían considerándolo, ya venían entendiendo de que digital era el camino, de que habían demasiadas ventajas alrededor de la tecnología apalancando los negocios. Y hoy en día las personas realmente es increíble ver un poco la obsolescencia que hay para los empresarios alrededor del tema de tecnología. A tal punto, yo te digo, Cayo, de que hoy se habla mucho de inteligencia artificial, machine learning, se habla de una cantidad de tecnologías que te ayudan a vender a través de Internet, pero la gente no tiene ni siquiera una página web, ¿sí?
o no tienen ni siquiera una cuenta de Facebook o una fanpage para vender sus productos o una cuenta de Instagram. Entonces, es muy curioso ver cómo mucha gente, grandes compañías, medianas empresas, las páginas que tienen y sus ecosistemas digitales no les sirven para mucho. O sea, realmente la adopción y el modelo de negocio no es, digamos, maduro. Y realmente la gran incógnita es cómo hago que realmente mi modelo de negocio se desarrolle, mi empresa cambie, la famosa transformación digital, o cómo hago para hacer una adopción digital, o al menos hacer un cambio dentro de la organización y dentro del modelo que tengo actualmente, y poder aprovechar la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que la principal necesidad está en la mente, en entender cómo funcionan las cosas, y luego ya con qué lo hago, ¿sí? Porque también ese es otro escenario. A veces pues siento que hay muchos consultores y muchas cosas alrededor de las empresas, que a veces un problema que, por ejemplo, como el del lapicero de la NASA, la gente quiere hacer el súper desarrollo, y a veces con cosas muy simples como un lápiz estaba la respuesta. Entonces, creo que es como muy frecuente es cómo hago para que mi negocio cambie y con qué lo hago. O sea, cuál es el camino, qué plataformas uso, qué herramientas. Y nos hemos encontrado con un escenario muy interesante, porque a veces con soluciones muy puntuales encuentran muy buenos resultados. Entonces, creo que el escenario es muy amplio. Creo que es una pregunta bastante a veces difícil de ser concreto, pero al final del día yo te digo, es información, por un lado, e implementaciones a nivel, sobre todo, mucho a nivel manejo de pauta, manejo de sus plataformas para hacer transacciones, temas de métodos de pago, e-commerce, y un poco cómo hago para que mi operación actual se pueda llevar a digital. Gracias, Alejandro, porque mira, es muy interesante porque ese tema de las páginas web resultó como una nube espectacular donde podías tener todo. Cuando la gente se dio cuenta que, oye, es diferente lo que tienes en una página en internet a lo que tienes en un fanpage y a lo que hace tu perfil de Instagram, yo creo que mucha gente desconectó esto y particularmente he seguido algunas páginas que no se actualizan en meses, páginas que tú las ves y el contenido ha sido estático y es muy complicado. Por otra parte, también es importante evitar ese callejón sin salida que es la desconexión entre los productos y la monetización del producto como tal, que es lo que tú dices, oye, ¿qué hago con el e-commerce? Mucha gente ni siquiera conecta esta parte, sino que dejan un contacto en el Facebook, lo cual no está mal, pero oye, ¿qué pasa si alguien en alguna parte del mundo quiere comprar mis productos? Oye, puede usar una cuenta de PayPal o puede usar Mercado Pago aquí en Colombia. ¿Qué puedo hacer para monetizar eso? Esos ejemplos anteriores son muy volátiles, muy poco selectivos para alguien que no vende mucho, pero alguien que está vendiendo constantemente necesita tener la integración con los sistemas de pago electrónico, con tarjetas de crédito y todo esto. Y eso muchas veces no se hace. Quiero ir con Carlos y dame un segundo. ¿Por qué es importante la orientación precisa y la privacidad y seguridad sobre los datos de usuario? Que es algo que sé que Entonces, Vetri trabaja mucho. sí, pues esas son, pues se puede dividir en dos posiciones. Una es la parte de privacidad y otra la parte de targeting. Targeting es cómo una persona o cómo una persona que hace marketing puede comunicar más efectivamente a un usuario que tenga el outcome, no sé cómo dice en español, que es como decir, si yo tengo un producto y quiero distribuir a una persona, yo quiero hacer targeting a la persona que va a comprar el producto, no a todos, ¿sabes? Entonces va a ser directamente como le digo. Y la otra parte es la parte de privacidad, es la parte que es cómo yo como usuario puedo tener mi privacidad y al mismo tiempo recibir la parte de publicidad si la quiero. Entonces, cuando uno viene a esa pregunta es que uno cómo maneja esas dos cosas. Y eso es un problema que vemos ahorita. Ahorita el problema grande es que una persona que quiere privacidad también quiere la parte económica, que es la parte que yo me puedo recibir publicidad con descuentos, lo que sea, para yo comprar el producto que quiero. Pero aquí en Europa y en Estados Unidos, y yo creo que en Latinoamérica de pronto, eso ya no es suficiente, porque todos ofrecen la misma cosa. Ahora la parte es más privacidad en el sentido que ya mi información no es, si yo quiero, no es que sea información privada,
es que es privada por un precio. Y el precio yo quiero directamente ganar sobre ese data, esa información que yo tengo. Entonces, Vetri lo que está haciendo, por ejemplo, en ese sentido, es que yo tengo mi información y con esa información yo puedo ganar dinero, ganar sobre ese data que normalmente nunca hace. Sí. Por ejemplo, un ejemplo, Facebook. Facebook, tú metes toda tu información ahí, tú metes todo lo que es la información que uno mete directamente y también la información que uno crea, que uno hace, para mirar likes, mirar videos, lo que sea. Y al final del día, tú no recibes nada de dinero, solo recibes la publicidad. Ahora el futuro que queremos hacer es la privacidad se pueda monetizar. Es decir, que tú haces toda esta información, tú la creas digitalmente, pero al final del día tú también puedes ganar económicamente en el digital economy o el data economy que existe ahorita, que es la economía de data, que donde los usuarios en donde están, simplemente están violados en ese sentido, porque reciben nada del beneficio y los Googles y los Facebooks ganan todo el beneficio. Entonces, esa es la parte de privacidad y la parte de data, ¿cómo decir? Es lo que está ahorita el cambio grande. En español es muy complicado de hablar sobre ese tema porque es un tema muy grande y muy complicado, pero es, pronto, Caio, tú puedes explicar un poquito mejor que yo, puedes interpretarlo un poquito mejor que yo. No, está bien, Carlos, muchísimas gracias. Sí, lo que está hablando Carlos es respecto a cómo monetizar la privacidad y parte de la invitación a este foro es por la preocupación de los datos de usuario de las personas en Internet, porque ya no somos dueños de nuestros datos de usuario. Desde nuestro primer foro, este es el octavo, si mal no estoy, llevamos 48,000 personas impactadas con nuestros foros. Eh, en el primer foro hubo muchísimas preguntas respecto a la privacidad, si la privacidad estaba relacionada con la tecnología o con 5G que hablábamos en ese momento. Y con una de nuestras colegas, Patricia Fierro, les decíamos, oiga, el tema no es el transporte. Cada vez que usted instala una aplicación y usted acepta las condiciones de usuario, los term users, usted ya le está diciendo, tenga, accese o puede tener mi localización cada vez que use la aplicación o desafortunadamente, como muestran las estadísticas, que las personas dejan abierta la localización independiente que la aplicación se esté usando o no. Entonces, claro, tú puedes decirle a alguien, es que yo veo que tú circulas en cierta parte del centro comercial más a menudo y tal vez a ti te interesan más los temas de ropa deportiva o estas cosas. Entonces, esos temas de privacidad, que es lo que está tratando de hacer Vetri Global ahora, es monetizarlos, decirle a alguien, oiga, yo comparto mis datos, pero ayúdeme usted también. ¿Qué me puede dar más que un cupón? Es cómo lo puedo monetizar. En el chat de Facebook puse el enlace de Conexo, hay unos cursos muy interesantes de Alejandro, y también puse el tema de Vetri para las, los modelos de monetización que tienen ellos, que es muy interesante, sobre todo para investigadores de mercado, porque al final del día lo que nosotros necesitamos conocer es qué necesidades puntuales tienen las personas para poder ofrecerles los productos específicos. Voy a pasar con Alejandro a nuestra siguiente pregunta. Es cómo influenciar positivamente el proceso de compra en los consumidores actuales. Genial, Cayo. A ver, yo creo que lo más importante a la hora de entender el consumidor y qué es lo que realmente hacen los usuarios de Internet es entender de que la compra inicia mucho antes de que la persona haga la transacción. Es decir, muchas veces los usuarios cuando las empresas quieren hacer una estrategia de marketing digital se preocupan mucho por la página web, el carrito de compras, dónde va a llegar el usuario, cuál es la información, cuál es la promoción, cuál es el descuento. O sea, hoy veo que hay una gran preocupación ahí, pero no se dan cuenta de que el usuario hace rato estuvo investigando, los estuvo comparando, estuvo viendo diferentes fuentes de información, buscó tutoriales, buscó si lo podía hacer él. De compra inicia que es la simple transacción, es decir, que cuando la persona va y paga. Entonces, yo siempre les menciono mucho a los estudiantes y a los empresarios con los que compartimos y es qué tanto usted le resuelve la vida a su cliente, ¿sí? ¿Cuántas veces en el día está hablando con su cliente y
qué valor realmente le está aportando para que en el momento en que él decida hacer la transacción lo escoja usted, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes hoy en día y que hay que integrar dentro del ecosistema digital es, nosotros decimos siempre que las ventas es igual a contenidos más pauta, ¿sí? Entonces, hoy en día la labor de generar contenidos de manera constante, inclusive nosotros le decimos a la gente que hay que trabajar mucho en la documentación, no tanto en la creación de los contenidos, que son dos conceptos diferentes, ayudan para que en el momento en que la persona tiene una necesidad en particular, en cualquiera de las industrias, usted sea quien le resuelva las dudas, quien lo acompañe en todo ese proceso de investigación y finalmente el cliente por naturaleza va a llegar a su negocio a comprar. Entonces, es entender de que vivimos de las relaciones, de que hoy las relaciones son mucho más inmediatas, de que hoy hay algoritmos que nos permiten anticiparnos a esas búsquedas y en el momento en que no, tenemos un ecosistema bien robusto y que la gente empieza a encontrar la información de nuestras compañías, ahí es cuando finalmente la compra se da muy natural a través de Internet, ¿sí? Entonces, yo le diría a la gente, tenemos que entender que hay que armar un ecosistema, de que hay diferentes técnicas alrededor también de lo que una persona compra y que definitivamente al final del día la transacción es solo una parte de todo el proceso por la cual la persona va a escoger a una compañía, ¿sí? Eso es un poco, te diría yo, Cayo, en ese buyer y en ese ciclo de compra que es muy importante para las compañías, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que las personas se han dado cuenta cuando empiezan a visitar eBay o cuando empiezan a visitar Mercado Libre acá en Colombia, que en su página de Facebook empiezan a aparecer ciertos tipos de productos, porque ellos empiezan a hacer un tracking, un seguimiento de qué productos te están gustando. Entonces empiezan a decir, ah, ¿te gustó este, este y este? Mira, estas son las opciones que hay. Y eso le ayuda a la gente a también tomar una decisión más acertada, que es lo que indica Alejandro, porque los compradores ahora no son compradores ciegos. Generalmente hace unos años la gente iba a un almacén y tenías al super experto en tecnología que te presentaba todo lo que necesitas. Ahora no, tú ves las personas que van a un almacén simplemente van y me dicen, me llevo ese. Ni siquiera preguntan características, no te preguntan, no te preguntan qué espera la gente tener ahí, ni esperan que el vendedor influencie su compra, porque como dice Alejandro, el proceso de compra arrancó mucho antes y esta persona lleva semanas tal vez ahorrando más para comprar que tomando la decisión de comprar un producto. Sí, Vamos, yo creo señor. que yo, digamos, y para complementar un poquito, es entender de que el proceso empieza mucho antes, pero que uno tiene o debe influenciar ese proceso, ¿sí? Técnicas como el SEO, técnicas como el remarketing, técnicas como, o tácticas, como la quieran llamar, hacen que realmente la tecnología también trabaje para uno. Entonces, muchas veces también lo interesante de este tipo de herramientas y plataformas es, por un lado, es que lo puedes medir y por otro lado, es que te apalancas de una manera automatizada. Entonces, es muy chévere cuando uno monta una estrategia. Por ejemplo, lo hacíamos con una empresa que vende tenis y lo que hacíamos, Cayo, era, por ejemplo, enseñarle a la gente cómo amarrar el zapato, cómo limpiar unos zapatos de manera de que no se vayan a pelar, que si es gamuza, que si es no sé qué. Le empezamos a resolver los problemas a la gente. Gente por naturaleza lo que hacía era que veía ese contenido y decía, ve, qué chévere, iban a la tienda, no compraban, sino que chismoseaban un poquito y luego a los días cogíamos Facebook, Instagram por remarketing y otra vez lo volvíamos a traer a la tienda y hacíamos otra vez que la persona considerara el producto y luego por correo le llegábamos con una oferta. Entonces íbamos enamorando, vamos enamorando, enamorando en el proceso hasta que la persona inclusive por sentido de reciprocidad dice, no, yo a esta gente le tengo que comprar, ¿sí? Lo mismo hacemos para educación, lo mismo hacemos para inmobiliarios, lo mismo hacemos, o sea, para todo tipo de empresas, siempre pensamos mucho en ese recorrido del cliente, cómo le damos valor en cada una de esas fases y finalmente la persona por compromiso nos termina comprando. Y todo eso lo permite hacer el marketing digital. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con la misma pregunta para Carlos. Mm, Oh, ¿Cómo Alejandro, influenciar? Alejandro tomó todo, ya casi ya lo sobre todo. ¿Okay? No sé qué puedo agregar más. Una cosa sí, que es la parte de que yo he hecho con Vida Player y anterior con Avast y toda cosa, es que Alejandro habló de todo el tiempo de cómo recibir el tráfico a la punta de venta.
esa punta de venta no se acaba ahí. Ahí es cuando ya empieza que se llama Conversion Optimization. Entonces, la otra parte de digital marketing, que es cuando uno se enfoca en cómo terminar ese último paso, que es el último paso que el usuario llega a la página, llega a la tienda, llega al Facebook, lo que sea, y cómo convertir a esa persona en un comprador. Vamos a hablar como e-commerce. Y esa es la parte donde uno hace optimization de todo el proceso. Es uno hace A/B testing, de diferentes tipos de mensajes, dynamic messaging, que es, imagínate que Alejandro habla de una persona que juega tenis, llega a la página de tenis, en el pasado ya ha visto los zapatos, entonces ya sabe qué presentar en la web. Entonces uno hace al mismo tiempo A/B testing, qué pasa ahí, qué pasa si le muestro esos productos, qué pasa si hago upselling y toda esa parte, que es como, mete como el usuario llega y es como una maze que empieza a llegar, a automatizar a dónde puede llegar el usuario al punto de compra. Y no es solo un punto de compra de comprar el producto que está buscando, mete que está buscando zapatos, pero también es, ¿qué tal si le muestro unas medias? ¿Qué tal si le muestro otro producto para complementar el producto que tiene ahí? Para ya subir el cart size, que es el precio del carro que uno tiene en el e-commerce. Entonces, esa es la otra parte de digital marketing, que es automatizar el tráfico que no llega. Y eso es mucho tiempo, es con dynamic marketing, con A/B testing, que es la parte que uno hace diferentes estudios. Mete que un usuario llega, está buscando un zapato, le muestra el zapato rojo versus el zapato azul. Una tontería, sí, pero al final del día, ese test, ese examen que uno puede, o esa prueba que uno puede hacer, puede ser después optimizada para mostrarle a todos los usuarios que el zapato azul, por ejemplo, trae más ventas que el zapato rojo. Entonces, al final del día, toda la publicidad, tú usas el zapato azul porque vas a tener más ganancias sobre lo que uno va a gastar en la publicidad. Entonces, es agregar lo que Alejandro ya dijo, porque ya era muchísimo. Es el último paso, pero ese último paso también es súper importante porque es la parte que muchos ignoran, que solo se enfocan en recibir tráfico y dejan en la página y dejan todo el proceso igual. Y eso así es como nunca va a crecer uno. Ahí uno queda a un punto que llega así y después va a llegar al tope y es la parte extra tope para ganar, para hacer sobre los otros. El Mercado Libre lo hace, Amazon lo hace, todas esas empresas grandes lo hacen para poder superar la competencia que no lo hace. Sí, yo creo que ahí, Carlos, y gracias por complementarlo, porque una de las más interesantes, Cayo, también del marketing digital es que cuando ya tienes al cliente y empiezas a conocerlo y sigues impactándolo, es muy curioso que particularmente en Colombia, en América Latina, antes de que una persona compre, es el rey. Sí, o sea, lo llamamos, lo cuidamos, lo tratamos, le enviamos la información, estamos pendientes de él. Pero cuando compra, es decir, los procesos, la post, ¿sí? El postventa realmente lo descuidamos, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que el activo más grande es esa persona que ya confió en nosotros, que ya tenemos sus datos, que ya sabemos sus gustos y ahora lo que hay que hacer es seguirla rentabilizando. Entonces también hay muchas estrategias, sobre todo pues la parte de CRM, todo lo que uno empieza a integrar en automation y otras herramientas y plataformas le permite a uno coger a un mismo cliente y volverlo a rentabilizar. Y como dicen por ahí, cliente es aquel que te compra más de 2 veces. Entonces, realmente ahí hay un proceso bastante interesante y se vuelve muy valioso para las compañías que lo saben hacer, ¿sí? De que no abandonan esa relación y porque pasa mucho, no sé, uno lo vive, Cayo, ¿no? Pida un servicio de internet y en 5 minutos lo tiene instalado. Vaya y pida un servicio después de postventa de, oiga, tengo un problema. Ahí sí, nadie lo atiende, nadie lo llama, nadie lo, ¿sí? Y descuidamos lo más valioso que tiene la compañía, que son los clientes actuales. De acuerdo, Alejandro, gracias por el ejemplo y yo creo que es muy valioso eso porque son como dos olas desconectadas, ¿no? Llegan al proceso de compra, se olvidan del cliente, por supuesto está la competencia también le interesan los clientes y la competencia tal vez los trata mejor en otro sentido, ¿no? Porque alguna vez una persona me decía, pero es que no, ellos están gastando más dinero en los clientes y pues a mí no me interesa. Entonces yo le dije, mira, los procesos de venta que tienen ustedes tal vez no incluyen ese gasto adicional, ese fee adicional en el customer care. Pero ¿qué pasa? Ustedes están invirtiendo muchísimo más en atraer de nuevo al cliente, porque ese es el problema. Compra, descuidan al cliente y cuando el cliente se está yendo, empiezan a enviarle bonos, empiezan a enviarle descuentos, cómprame esto, y es muy complicado, es muy complicado. Eso es como continuar el ciclo, ¿no? Y asociado al ciclo de venta, al ciclo de vida del producto. Si ya el producto se acaba, pues bueno, decirle al cliente muchas gracias, pero lo que hablábamos hace un momento antes de empezar el foro con las consolas de videojuegos, tiene un ciclo de vida. Una consola de una marca X
está llegando al final de su ciclo de vida, pero antes que termine ese proceso, ya empiezan a vender la otra. Entonces, los clientes anteriores los enganchan en esta y sigue el proceso de ventas. Vamos, De acuerdo. vamos Y a... eso, y eso es una cosa con la... Oh, una cosita más. Dale, dale, dale. Porque es otra cosa que muchas empresas tienen problema que no les gustan gastar más en una conversión sobre que la conversión va a ganar de ganancias. Por ejemplo, si yo gano un producto A, un usuario, el producto A me sale de ganancias por 10 euros. Y yo le digo a la empresa, ¿sabes qué? Si gastas 20 euros para conseguir este usuario, en el futuro, si tienes las estadísticas para poder seguir el seguimiento del usuario, tú puedes saber que el LTV, el lifetime value, no sé cómo dice en español, El tiempo de vida del cliente. exacto, el tiempo de vida del usuario te puede traer 50, 60, 70, 80 euros, pero tú no quieres pagar porque tú todo te enfocas en la compra inicial. Bueno, al final del día, tú pagas más por la compra si pierdes dinero, pero en el futuro tú vas a ver que el LTV va a estar así subiendo y así es cuando tú ganas dinero. Y si tú también te enfocas no solo en el LTV, que es el costo, pero también el servicio del cliente que trae para mantener ese LTV, al final te sale más barato, mucho más barato que atraer el usuario cada vez. De acuerdo. Ahí es donde está la rentabilidad, ¿no? Exacto, exacto. Creo que voy a continuar con Carlos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de crear una campaña de marketing digital? Pensar, como acabo de explicar, pensar singularmente, que aquí se termina la campaña, hizo la compra y ya. Ese es el error fatal que muchos hacen, que creen que aquí está mi conversion y ya estoy feliz y sin ganancias y se olvidan del usuario. El usuario va a traer mucho más dinero. Si el servicio tuyo es bueno, vas a traer más, el cliente va a regresar. Va a regresar, pero si tú le recuerdas que tiene que regresar, tú le ofreces cosas para que regrese. Si no le ofreces nada, no le recuerdas que hay algo, el cliente se te va a olvidar. El cliente no tiene, la memoria del cliente tú no eres prioridad. ¿Sabes? El usuario llega, compra y se olvida. Tú tienes que después hacer el seguimiento para poder que se recuerde que tu empresa está ahí, recordar que aquí está un bono, sabes que la persona después de un tiempo no va a regresar, le das un bonus anterior para que regrese, pero eso ya es seguimiento y eso es con data, la parte de conseguir data del usuario y conseguir data de toda la tienda y entender el estudio sobre la tienda. Y eso es después segmentar toda la tienda. Si un usuario compra el producto A, va a actuar diferente. Si un usuario compra el producto B, y el Vida Player es A, B y diferentes países. Un español se trata diferente con un italiano se trata diferente con un francés, con un colombiano, con un argentino, y es cada sección, nosotros dividimos y decidimos qué tipo de publicidad se hace, qué productos se comunican en publicidad y qué tipo de descuento se hace y cuál es el frequency de la comunicación. No sé cómo dice frequency, es como cuántas veces se comunica el usuario. Entonces, nosotros sobre tiempo, conociendo toda la información, hemos podido actualizar y enviar a cada segmento, automatizar el mensaje que nosotros hacemos post-compra. Y eso es que muchas empresas no hacen eso. Mira, Carlos, muchas gracias y es muy importante el tema de cuidar el cliente, de segmentar la postventa y de segmentar las prioridades de cada uno de estos clientes. Hay unas cosas que me parece que las personas desconectan y es la necesidad de vender con las redes sociales con una campaña desconectada. ¿Por qué? Porque las personas adquieren un cliente, este cliente les compra el producto y el servicio postventa es pésimo. Pero ¿qué pasa? Ellos se olvidan que usaron redes sociales para atraer el cliente, pero las redes sociales también les pueden servir a ellos de una forma negativa con las revisiones que hacen. Y es muy interesante porque el ejemplo que daba Alejandro hace un momento respecto a las compañías de servicios de telecomunicaciones, ellas están respondiendo más rápido últimamente a un tweet de un servicio mal prestado que inclusive a un servicio registrado en su página web, porque las redes sociales tienen tanta influencia en la desconexión del cliente como en la conexión para la venta, donde alguien
te ponga un tema viral, que te diga, oiga, el servicio de ustedes es pésimo y por algún tema un influencer por ahí vio eso y le dio un retweet o le dio un like a eso, ese simple mensaje puede terminar en 15, 20 mil mensajes negativos para la compañía. Y de eso vamos a hablar en la siguiente sección, de cómo estas estrategias digitales han cambiado la vida y por qué los influencers y estas otras personas se están volviendo casi que unos medios de comunicación individuales en el momento. Alejandro, te doy la palabra con la misma pregunta, por favor. Bueno, Cayo, yo creo que aquí hay dos puntos que considero que frecuentemente las compañías se equivocan. Por un lado es que queremos atacar un mercado que no nos conoce, un mercado frío, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de Internet? Y aquí yo abro siempre como un debate. Cuando yo tengo la capacidad de, a través de la comunicación, poder impactar un mercado, ¿sí? Poder resolverle algo a una persona y luego venderle, ese es el mejor escenario. Por ejemplo, cuando tú coges en Facebook, tú puedes hacer una campaña con un video que no venda, ¿cierto? Un video que vaya y ayude a una persona en un tema en particular. Te pongo el ejemplo de nosotros. Nosotros lo que hacemos es generar un contenido donde te va a enseñar 5 herramientas, Cayo, que te va a permitir hacer una investigación de mercado. ¿Eso a quién le interesa? Probablemente un gerente que trabaja en una organización. ¿Ahí le estoy vendiendo? No, le estoy ayudando. Cuando yo genero ese contenido, impacto a la audiencia a la que le quiero llegar, porque ahí es donde está la clave, es decir, empiezo a darme a conocer, es muy probable que en el momento en que yo ofrezca mi servicio, la persona reaccione a ese servicio, ¿sí? Ese es el escenario ideal, es decir, caliento el mercado y luego le ofrezco el producto o servicio que yo tengo, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que Internet, con la cantidad de datos que tiene, hoy en día yo puedo saber las necesidades de una persona que no conozco y que es un mercado frío, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hacer eso, de llegarle a una persona con una solución que yo vendo sin calentar el mercado, tengo que entender que eso me va a costar más, ¿sí? Que me va a salir más costoso el hecho de poder llegarle a una persona que realmente quiera comprar mi producto o mi servicio, ¿sí? Y ahí es donde tengo que decidir si estoy dispuesto a pagar con dinero o estoy dispuesto a hacer el camino un poco más largo, ¿sí? Que es calentar el mercado con contenido. Entonces creo que esos dos escenarios muchas veces las empresas lo desconocen y lo que quieren es sacar una campaña de marketing digital y que de una vez le genere las ventas con un muy poquito presupuesto, ¿sí? Entonces es muy curioso cuando yo veo a las pymes que dicen, no, es que yo tengo 100,000 pesos en pauta, ¿sí? Y quieren con 100,000 pesos generar millones de dólares y de resultados, ¿sí? Ya ese escenario en Internet no existe, el donde uno invierte poquito y genera grandes resultados. Ya la competencia, la cantidad de información, la viralidad, todo eso cada vez tenemos menos alcance y cada vez nos toca sacar más dinero para que esto funcione. Entonces también hay como una idea romántica de que Internet es un océano de oportunidades y que realmente vas a sacar una página y todos los clientes te van a llover. Eso es mentira. O sea, realmente tú montas una fanpage, haces una cuenta de Instagram, creas una página web y estás en cero. O sea, ahí no ha pasado nada, ¿sí? Entonces tienes que entender que hay que invertir, que hay que sacar dinero, tiempo, esfuerzo para que realmente la compañía, el producto o servicio que yo venda se dé a conocer y finalmente también empiezas a generar las transacciones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un escenario importante de identificar. Y también yo creo que se cometen muchos errores a nivel de comunicación, que a veces queremos en una sola publicación vender todo, ¿sí? Yo, generalmente con los médicos, entonces, si yo hago, no sé, odontólogos, entonces blanqueamientos, braques, prótesis dentales, carillas, no, o sea, quiero meter mis 10 productos en una sola comunicación, ¿sí? Sabiendo que la persona probablemente a la que yo le quiero ofrecer mi producto o mi servicio necesita una sola cosa. Entonces, también tenemos que muchas veces desfragmentar la comunicación de acuerdo a las necesidades que el cliente tenga, ¿sí? Y eso se vuelve un reto dentro de las organizaciones porque no saben cómo hacerlo. Entonces, creo que hay varios escenarios donde creo que ahí la gente se equivoca a la hora de desarrollar una estrategia de marketing, también porque desconoce un poco las posibilidades que hay. Entonces, yo puedo llegar por palabras clave, puedo llegar por audiencias muy específicas de acuerdo a intereses, edades, sexo, demografía, trabajo. Entonces, cuando tú sabes que tienes esas posibilidades, pues puedes coger el producto perfecto a la audiencia perfecta, ¿sí? Pagas para que ese mensaje le llegue al que le tiene que llegar y ahí es donde transacciones, ¿sí? Entonces creo que
al final todo se traduce en desconocimiento, Cayo, y eso es lo que hace que la gente se equivoque a la hora de hacer una estrategia de marketing digital. Una cosa que quiero agregar a eso es en la parte de mercado frío. Todo depende como el modelo de negocio es. Por ejemplo, en la empresa mía de Vida Player, nosotros podemos hacer el content marketing todo lo que queramos, podemos hacer videos, podemos hacer tutoriales de juegos y todo así. Al final del día, al usuario le importa dos cosas. Es credibilidad y precio. Entonces, yo puedo entrar a un mercado frío, atacamos a hacer en Inglaterra. Entramos ahí como si nada. Y el focus de nosotros era ser el más barato y el más con que más credibilidad. No hicimos publicidad de contenido de marketing, no hicimos nada así, era más atacar los Google Shopping, que es donde el usuario está buscando por el producto, y ganar las otras competencias con precios. Y eso porque sabemos el LTV, que es el Lifetime Value del usuario, que podemos perder 1, 2, 3 euros en cada conversión, porque sabemos que vamos a recuperar ese dinero en el futuro. Entonces, content marketing, eso sí, es muy bueno cuando es un producto que es más en depth, tiene más in-depth, hay más cosas, como decir, la parte de trabajo dental, muy avanzado, muchas cosas, pero cuando es un producto que es producto A, y la diferencia es el precio, Sí. uno compite en la parte del click y compite con cuántos más ojos puedes tener sobre ese precio y sobre ese producto. Entonces, content marketing no es para todo, pero tampoco es la estrategia de Vida Player no sirve para otra cosa también. Entonces, también tienes que pensar en qué negocio estás y cómo estás compitiendo con los otros actors que están en el mismo mercado que uno está. De acuerdo. Sí, yo creo que ahí, Carlos, y me encanta porque es que a veces también las fórmulas maestras para todo no aplican, ¿no? Y yo creo que Internet también nos ha enseñado, hay industrias que son súper especializadas, nichos súper identificables y realmente uno con una oferta de valor y algo que realmente el mercado lo pueda comparar, fácilmente reacciona. Yo creo que eso fue lo que le pasó un poco a Zoom, ¿no? Porque, por ejemplo, uno estaba acostumbrado, en mi caso, yo para plataformas como GoToWebinar, que me cobraban 100, 200, 500 dólares por una conferencia, y viene Zoom y saca una opción de 19 dólares y uno dice, pues blanco es, gallina lo pone, frito se come y la cambias, ¿sí? Y vienen estas plataformas y crecen, y uno no es que vio pues gran content marketing ni nada, o sea, realmente encontraban rápidamente quienes necesitábamos esa solución y finalmente pues terminábamos comprando. Entonces, definitivamente Internet es un mar de oportunidades y de escenarios, pero sí creo que al final sí el tema de saber que esto es un tema de presupuestos, es un tema de tecnología, de estrategia, de velocidad, es lo que hace que realmente uno encuentre buenos resultados, ¿no? Sí, sí, Alejandro, mira que es muy importante lo que tú mencionabas hace un momento de no dejar desconectadas las fanpage ni las cuentas de Instagram, porque ¿qué sucede? Las personas no monetizan o no hacen un crecimiento orgánico de clientes ahí, eso simplemente se va a quedar y va a estar allá. Les voy a dar un ejemplo muy interesante. Alguien hizo una campaña de mercadeo en Facebook para sus tortas y sus cupcakes que hacía en casa. Entonces, claro, llenó la campaña y ahí va lo que tú decías, Alejandro, ¿hacia qué mercado, hacia qué grupo de personas? Entonces yo le preguntaba, oye, y bueno, ¿y cómo la creaste? Me dije, no, entonces yo creé el grupo demográfico de las personas entre 18 y 55. Yo le dije, tal vez, pero yo le decía, tal vez alguien de 55 tal vez no querrá productos con tanto azúcar. Entonces, entonces me decía, bueno, y entonces lo creé y lo puse en todas partes y le dije, bueno, y a qué área geográfica, a qué zona lo pusiste? Y me dije, no, lo puse en toda Latinoamérica. Entonces le digo, pero pues mira, tú no vas a vender cupcakes en Argentina, ¿sí? Tienes que buscar es focalizar geográficamente quiénes son tus compradores potenciales y empezar a moverlos. Entonces, ese es otro tema también, como tú mencionas, es qué capital o qué inversión se tiene y qué presupuesto hay para estas campañas, porque si tú llegas y contratas a alguien, que eso es algo que vamos a mencionar en un momento, si contratas a alguien que te ayude con esta parte, pagas el proceso de consultoría, pero cuando te dice, no, es que tú tienes que invertir 1.500, 2.500, 3.000 dólares, 20.000 dólares en mercadeo y te dicen, uy, no.
no, 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 eso es mucho dinero, pues estás desconectado, ¿no? Entonces, esos son los puntos interesantes respecto a este tema. Yo quisiera cerrar con un par de preguntas y la primera es para Carlos. ¿Cómo deberían empezar las personas que desean posicionar su marca en el mercado? No, la primera cosa que tienen que hacer es estudio de mercado. Eso suena tan básico, pero muchos no lo hacen. Es saber quién es la competencia, saber cuál es el precio de la competencia, el branding, el mensaje, el tipo de productos, las selecciones de productos que tienen en el mercado. ¿Cuál es la competencia sobre la competencia? Por ejemplo, si yo vendo una cerveza, hay el vino, hay otros métodos, ya son las 11 de la noche aquí, entonces pues yo estoy pensando un poquito de alcohol, pero uno piensa, entonces hay la cerveza, hay el vino, hay el licor, entonces sí, también es competencia, pero no, también esa es indirecta, entonces uno tiene que saber con quién estás compitiendo así, entonces es todo lo estudio, y de verdad, mi experiencia no es tanto de branding, pero tengo suerte que mi esposa trabaja por Coca-Cola, ahora trabajando por un proyecto de productos veganos y cosas así, y todo el estudio es trabajando con Kantar, trabajando con Ipsos, haciendo la parte que es qualification y quantitative, que es la qualitative, que es cuando uno hace grupos de focus y todo así, haces tú lo estudio grande, consigues todas las brands y todo eso, sabes quién es la competencia, y ahora traes a personas reales y haces preguntas, ¿cómo te gusta este producto? ¿Cómo te gusta el sabor? ¿Cómo te gusta el branding del producto? Y hacer el estudio así antes de llegar ahí a la parte del punto branding. Pero como digo, mi experiencia de branding es muy limitada. Yo soy una persona que siempre he trabajado en disruptive, como destruir un poquito del mercado que está ahí y entrar usando el branding que ya existe y saber cómo entrar ahí un poco. Entonces, el branding mío, yo siempre tengo mis debates con ella sobre esto y eso no es para mí, no creo. Esa pregunta yo soy muy inútil para esa pregunta. Muchísimas gracias, Carlos. Alejandro, ¿cuáles son tus comentarios a la pregunta? Yo creo que, bueno, ¿me recuerdas, por favor, la pregunta es... ¿Cómo, ¿Cómo deberían empezar las personas que desean posicionar su marca en el mercado? Perfecto. Bueno, yo creo que hablar de posicionamiento en Internet ya es demasiado complejo, ¿cierto? Ya cuando antes que uno decía crema de dientes, y probablemente aquí en el público irá Colgate, si estamos en Colombia. Buscar posicionamiento de marca yo creo que hoy en día es muy complejo por el escenario un poco que mencionaba Carlos, ¿cierto? Donde hoy hay cientos de marcas, cientos de productos, cientos de personas diciendo que son las mejores opciones en el mercado. Entonces, creo que lo que buscaría yo en primera instancia es qué valor voy a generar a las personas o a la audiencia a la cual yo quiero impactar, ¿sí? A partir de eso, mira que es muy interesante, Cayo, porque nosotros, entre comillas, como Conexo Digital, competimos contra gigantes. Platzi, Sbar, Vimo, está universidades con credenciales gigantescas. O sea, realmente si entramos a educación en marketing digital, existen cientos de plataformas, Doméstica, Udemy, Harvard, University, o sea, las opciones son miles. Entonces, a veces pensar nosotros en meternos en esa industria, uno diría, no, pero ¿quién se le ocurre hacer una empresa de marketing digital si existen unos monstruos gigantescos, ¿no? Entonces, cuando hicimos nosotros la estrategia de abordar el mercado, lo que empezamos a entender era qué necesitaban los clientes, qué era lo que realmente todas ese poco de soluciones no daban, ¿sí? Y en nuestro caso empezamos a encontrar un nicho interesante y era que la gente se sentía desatendida, sentía que eran empresas muy lejanas, donde el servicio al cliente, donde la atención al cliente, donde realmente la gente recibía la información, pero después no había un acompañamiento, un seguimiento, etcétera, etcétera. Nos fue abriendo un hueco en el mercado donde dijimos, listo, nosotros sí podemos ayudar a las personas de una manera más personalizada, podemos hacer sesiones mucho más frecuentes, podemos hacer sesiones para escuchar sus campañas y poderles ayudar. También entendíamos que como no tenían los presupuestos de Coca-Cola ni de estas grandes multinacionales, pues teníamos que trabajar con lo poquito y nada que teníamos. Entonces teníamos que pensar en una estrategia que fuera muy tropicalizada, como decimos aquí en Colombia, y que con 100,000 pesos pudiéramos conseguir algún resultado. Y entonces eso nos ha ayudado muchísimo en nuestro caso, ¿cierto? A irnos metiendo porque eso no te lo ofrece una universidad ni ningún otro instituto como está, digamos, de ese nivel. Entonces, yo creo que eso es súper importante de entender
como marca qué es lo que vas a solucionar y tratar de comunicarlo, ¿sí? Porque también si yo voy a solucionarlo, pero la gente no sabe que yo se lo voy a solucionar, pues al final del día, ¿cómo haces para que la gente entienda tu propuesta de valor? ¿Sí? Tercero, ser muy ágil, muy ágil. Necesitas ser muy ágil, necesitas hacer que la comunicación sea muy rápida, que la gente todo el tiempo esté conectado. Por eso me gusta ese concepto de documentar. Nosotros no creamos tanto contenido, sino que documentamos. Entonces, probablemente ahorita me haré aquí un videito diciendo gracias, Cayo, y lo mando a mis redes. Y si por la mañana fui y hice deporte, entonces lo grabé. Y si por la tarde atendí a un cliente y le gustó, lo grabé. Y eso, documento y eso se vuelve una historia. Y la gente me sigue y empieza a decir, y este man hace esto y ayuda a las empresas en esto. Y empiezas a contar esa historia de una manera muy ágil y eso ayuda muchísimo a que la gente te conozca y empieces a tener un posicionamiento. Lo mismo tratamos de asesorar a nuestros clientes. Entonces, es como que empieces a vivir el día a día de la compañía y lo comuniques, ¿sí? Siento que es lo que haces que la gente te voltee a mirar, ¿sí? Entonces es increíble a veces. Cayo me dice, no, he visto lo que estás haciendo, no sé qué. Yo digo, pucha, yo con Cayo no hablaba desde la última rumba que estuvimos en ACFIET, pero el hecho de estar ahí, estar mostrando, estar comunicando, estar haciendo eventos, estar haciendo no sé qué, hace que la gente esté conectada con tu marca. Entonces, hay que buscar esos puntos, esos touch points donde la gente se conecte contigo y le resuelvas la vida. Eso creería que es lo que te ayudaría a posicionarte. Vale, Siendo muchísimas pequeño, gracias. Señor. pequeño, ¿no? Habrán grandes multinacionales que tienen otros presupuestos y ya la pauta y el músculo financiero y sale. No, pero mira que es interesante porque de eso vamos a hablar. Tenemos una pregunta, tenemos una pregunta, tenemos una pregunta del público que llegó por otro medio, pero quería acabar de comentar lo que tú mencionas, hay tanta competencia hoy en día que, por ejemplo, nadie creía que, ahora que Carlos hablaba de Coca-Cola, nadie creía que podría venir una marca a hacerle competencia a una bebida gaseosa que llevaba ciento y pico de años. Y hay competencia en Latinoamérica para Coca-Cola, ¿sí? Entonces, no hay no hay que desechar ideas, pero tampoco hay que tratar de mover el piso, ¿no? Tampoco hay que tratar de oiga, no, es que yo quiero hacer alguna cosa. Yo le comentaba a mi hijo hace un tiempo porque él me decía, bueno, y hablando de telecomunicaciones, él me decía, bueno, y hacer una radiobase es muy caro. Le digo, no, con 5 millones de dólares vas a China y te la hacen igual o tal vez de una calidad muy parecida a la mayoría de fabricantes. Pero quién le pone el branding, quién las vende y todo eso. Entonces él me decía, ¿y cómo es eso? Le digo, mira, con 1 o 2 millones de dólares te hacen un batch de 20 equipos de muestra, pero el restante 60% te lo vas a gastar en publicidad. Y ese es el mensaje aquí. No importa qué tan bueno sea tu producto, si tú no lo vendes o si tú no lo promocionas, pues no hay nada. Tenemos 5 minutos para cerrar y hay una pregunta del público que no sé si Carlos o Alejandro quieran contestarla, es respecto a los influencers. Los influencers ahora están cobrando unas tarifas enormes, casi de $1.000.000 por un post. Pero claro, es un post que tiene de una persona que tiene 30, 40 millones de suscriptores o de seguidores, no suscriptores, seguidores. Entonces, ¿qué opinan qué opinan de estas pautas puntuales, digámoslo así? No sé si Carlos o Alejandro quiera responder. Dale, Carlos. Yo, mi experiencia con influencers ha sido muy, muy, muy mala. Ah, ok, los influencers, en mi teoría, en mi experiencia, hay diferentes categorías. Hay los micro influencers, hay los medium influencers y hay los Kardashians, que son los grandes, que son los que tienen millones de usuarios o así. Micro-influencers no te sirven para nada. Al final del día, yo probé con diferentes empresas, he trabajado con micro-influencers y al final del día, el gasto que me salía y el esfuerzo lo podía usar en otros métodos de publicidad. Los mid-size influencers, ok, sí, pero al final del día,
yo soy una persona que trabajo que en mi pasado es que yo quiero ver resultados inmediatamente y quiero ver una cosa. Mid-size influencers nunca me traen eso. Lo que me traen es mucho trabajo, mucho gasto, mucha demanda y al final del día no puedo track después de lo que ellos hicieron. Es la cosa que me vuelve loco. Es que un influencer hace su publicidad sobre una empresa, y después el tracking no le sabe. Yo sé que vienen orgánicamente, yo sé que vienen yo puedo track por acquisitions en Google Analytics y todo así, pronto le puedo agregar el UTM tracking y todo eso en el link. Sí. No sé qué pasa. Al final del día hay un spike, una subida en el Analytics, en el data, y después se va para el piso. Para mí, el influencer para acquisition de un producto para mí nunca me sirvió. Pero para branding es diferente historia, porque es parte de la historia que uno cuenta sobre el brand del producto. Pero para mí yo soy más tirando más para la parte de acquisition. Pronto Alejandro puede hablar un poquito mejor sobre la parte de branding y cómo un influencer puede ayudar más en la parte de branding versus la parte de adquisición de un producto, adquisición de una compra, venta, lo que sea, un download. Genial. No, yo creo que comparto el comentario de Carlos. Nosotros, yo como compañía, realmente no utilizamos mucho el tema de influencers. Y yo creo que aquí hay dos escenarios, a ver, pienso que son dos escenarios importantes a debatir. Y es, por un lado, las personas que están buscando y quieren ser influencers. Creo que hay una gran oportunidad ahí porque al final del día las marcas, algo que no han podido entender las marcas y muchas empresas grandes, medianas y pequeñas, es que nos conectamos entre personas, ¿sí? Y las marcas siguen insistiendo en hacer una comunicación muy corporativa, muy cuadriculada, no hay una cara, no hay unas personas. Entonces, los influencers, de una otra manera, han entrado a llenar ese vacío, ¿sí? Y en Internet hay algo que todos los que hacemos marketing digital luchamos contra eso y se llama la atención. Necesitamos tener la atención de la gente, ¿sí? Y mientras yo publique algo, ¿cierto? Comunique algo y arriba salga un influencer haciendo 1000 huevonadas, perdón la expresión, que me distraen a mi cliente del producto que yo quiero ofrecer, pues ahí es donde yo voy a perder como compañía. Entonces, claro, Internet es un ambiente muy ruidoso y los influencers vienen a sumar a ese ruido, porque lo que hacen es distraerme a mi cliente. Entonces, claro, si yo saco una publicidad de mis cursos de Conexo Digital y en la historia siguiente está una chica con un cuerpazo saliendo ahí o un man súper musculoso, pues la gente, la visión se me va a ir para otro lado. Entonces yo creo que los influencers son importantes, hay que saber cómo mezclarlos dentro de la estrategia, hay que saber qué aliados, porque al final del día yo no busco una publicación, yo no busco un post, que no todo eso es lo que muchas veces pasa, pero sí que cuando uno crea una relación en el largo plazo, porque nos ha pasado, tenemos varios influencers, medio influencers, nos quieren mucho como marca y cada vez que ellos hablan, nos recomiendan, mencionan algo, los asesoramos, trabajan con nosotros en proyectos, nos representan cierta visibilidad. Entonces, yo diría que es bueno trabajar en un ecosistema de influencers, no pagar por que me publiquen algo y esperar, como dice Carlos, que eso me genere una gran transacción porque no va a pasar. O sea, realmente ellos comunican, pero que uno diga, wow, cómo me rompió el ROI en esta campaña por X influencer, no me ha pasado, pero sí creo que nos han ayudado mucho a ese tema de transmitirle a la audiencia, oiga, esa empresa es buena, oiga, esa gente hace cosas buenas, oiga, esa recomendación, ese voz a voz, que se vuelve el voz a voz digital, cuando armas un ecosistema de influencia, se vuelve muy valioso, muy, muy valioso. Vale, muchísimas gracias, Alejandro. Y para cerrar, yo creo que es importante el tema de esa publicidad puntual y desconectada. Yo lo estaba asociando como lo que hacen en el Super Bowl, que hacían el comercial de 1 minuto de Budweiser o una cosa de estas, pero era una marca donde había muchos consumidores y era una publicidad puntual. Pero como dice Alejandro y Carlos, ¿qué sucede si tú tienes un universo de estrellas y aparece un post de tu marca? Que hay un tema complejo con ellos y es, tú puedes tener un mid-size o un large-size influencer con 20, 30, 100 millones de seguidores, pero una cosa es que tú tengas 100 millones de seguidores, pero eso no te garantiza que los 100 millones de seguidores van a ver el post que tú dejaste. Señores, muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias por toda la atención, por los comentarios, Carlos, Alejandro, por toda la experiencia. Yo espero que todas las personas que nos estuvieron escuchando y las que van a ver los siguientes posts, porque vamos a tener el video completo, vamos a tener un video resumen de este foro, pues consideren qué van a hacer con su marca. Busquen un experto, ¿sí? Tal vez muchos conocen del tema, tal vez algunos trabajan en este tipo de compañías, otros están empezando con sus emprendimientos personales o tienen campañas que no le han representado mucho, porque alguien me decía, oye, pero es que pusimos 2 vallas durante 3 meses y esas 2 vallas nos costaron 60 millones de pesos, como 15.000, 20.000 dólares. Y yo le digo, pero viejo, poner 2 vallas en la calle no es, me dice, no, es que es una compañía que tiene 30 años, pero yo le digo, pero tus clientes de hace 30 años no compran como compran los clientes ahora. Entonces, enfóquense en sus clientes, cuiden el cliente, cuiden la postventa. Los esperamos en los siguientes foros. Vamos a tener un curso de manejo de riesgos de proyectos. Vamos a arrancar en 2 semanas. Les pondré el post aquí para que se inscriban los que están interesados. Vamos a tomar también una división un poco de lo que estábamos haciendo. Vamos a seguir trabajando en estos foros en más con temas de tecnología, temas de educación. Vamos a separar un poco lo que yo hago de liderazgo y social science en otros espacios. Y bueno, los esperamos en 2 semanas. Vamos a hablar de ciudades inteligentes, un tema muy interesante, un tema tecnológico muy chévere. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro. Y los esperamos la próxima ocasión.